Hola, hola. En esta clase vamos a estar viendo entonces la cláusula where, tan útil para todas nuestras instrucciones SQL, porque ya hemos visto lo que era la cláusula select, que nos permitía a nosotros hacer la proyección de nuestra consulta, o sea, restringir qué columnas queremos visualizar de nuestras tablas, y la utilización de la cláusula from, por supuesto, para indicar de qué tabla es la columna que queremos nosotros seleccionar. De poco serviría realizar una consulta si no pudiéramos nosotros filtrar la información que necesitamos recopilar. Es muy poco probable que nosotros querramos simplemente hacer una consulta del tipo, por ejemplo, select from clientes y simplemente ver la información completa de la tabla. Generalmente nosotros cuando usamos las consultas SQL, que lo vamos a utilizar para trabajar con nuestra base de datos o cuando desarrollemos alguna aplicación, algún sistema, siempre nuestras consultas SQL van a estar dentro de esos programas y es la que nos va a permitir a nosotros buscar la información o presentar la información en distintos informes, pero filtrando por algún criterio de búsqueda. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos con la cláusula where filtrar la información ya sea por un campo numérico o por un campo literal de tipo carácter. Entonces, supónganse que vamos a realizar la siguiente consulta, el select, y vamos a seleccionar aquí de la tabla productos el ID de producto, por ejemplo, el nombre, el ID de categoría, el precio y el stock de la tabla productos. Si nosotros aquí mostramos la tabla, podemos ver toda esta información. Nosotros podemos filtrar esta información y decir, bueno, yo quiero ver todos los productos, pero solamente aquellos que en la columna del ID categoría, por ejemplo, sea igual a 3. Entonces, para eso utilizamos la cláusula where para poder filtrar esta información por filas. Recuerden ustedes, la cláusula select nos permitía a nosotros restringir las columnas. La cláusula where, en cambio, nos permite filtrar las filas. Entonces, aquí decimos donde, por ejemplo, el ID categoría sea igual a 3. Si ejecutamos, solamente entonces nos va a mostrar todos aquellos productos en el cual el ID de categoría sea igual a 3. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esta misma consulta, pero encerramos este valor 3 entre comillas simples, fíjense que este número se convierte en un literal, ¿sí? Porque lo estamos encerrando entre comillas. Si nosotros ejecutamos la consulta, el servidor de Oracle convierte el dato literal a un dato numérico para poder realizar esta consulta. ¿Sí? Hace la conversión automáticamente. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería entonces nuestra cláusula where, la sintaxis? Nosotros ya habíamos visto esta sintaxis de aquí, en donde nos indicaba que el pipe era el OR, ¿sí? Y nosotros teníamos aquí la palabra clave distinct, que era opcional, el alias también es opcional, y aquí en la cláusula where, todo esto que está aquí es opcional, ¿sí? Por eso está encerrado entre corchetes. Y dentro de esta parte condicional, en el Word nosotros podemos tener una única condición o podemos tener muchas condiciones. ¿Sí? Entonces, tiene todo un orden. ¿Sí? Nosotros no podemos poner el where antes del from, sino que siempre va siguiendo un orden. Tenemos la palabra clave select, después tenemos la palabra clave from, o sea, nuestras cláusulas, mejor dicho, y tenemos
por tercer lugar, la cláusula where. Otra forma que tenemos nosotros también de realizar estas comparaciones de filtrado de datos con la cláusula where es, por ejemplo, si queremos, vamos a copiar aquí toda esta consulta, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle el punto y coma. Y lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, fíjense, nosotros tenemos el ID de categoría por un lado. Aquí vamos a mostrar toda la tabla, ¿sí? Todos los datos. Entonces lo que voy a hacer simplemente para ya tenerlo a mano es copiar la consulta y aquí colocar un punto y coma y ejecutar la consulta. Entonces aquí nosotros tenemos toda la tabla, estamos viendo. Fíjense que nosotros aquí tenemos el ID de categoría y el precio y el stock son numéricos. Si nos fijamos nosotros aquí en la parte de, vamos a mirar la tabla de productos, fíjense que nosotros tenemos que el ID de categoría es numérico, el precio es numérico, el stock es numérico. ¿Okay? Vamos a bajar aquí un poquito. También existe la posibilidad que nosotros podamos usar las propias columnas de nuestra tabla para compararlas entre sí, respetando, claro, siempre el tema del tipo de dato que tiene cada una de las columnas. Por ejemplo, yo pudiera aquí decir que ID categoría, por ejemplo, que busque todos los registros de ID categoría, que sea igual, por ejemplo, yo no sé si habrá, pero que sea igual a, por ejemplo, precio. Si hacemos Enter, bueno, hay uno, ¿sí? En donde el ID de categoría justo es igual al precio. Entonces me filtra la información. También podríamos hacer lo mismo si intercambiamos las columnas, ¿sí? En donde yo coloco aquí el precio antes igual a ID categoría. Entonces me tendría que buscar exactamente el mismo registro, ¿sí? Entonces nos muestra el mismo registro. También tenemos la posibilidad de realizar algún cálculo matemático junto con estas columnas. Por ejemplo, si yo quiero aquí, supónganse, que me filtre la información de precio igual a ID categoría, por ejemplo, por 10, si yo ejecuto la consulta, ya me encuentra un registro en el cual justo el ID de categoría es igual a 40. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ir trabajando de distintas maneras con la cláusula where utilizando las columnas de nuestras tablas, utilizando también la suma, la resta, la división, la multiplicación, ¿sí? Cuando estamos trabajando con valores numéricos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que utilicemos la cláusula where para valores literales, o sea, de tipo carácter? Supónganse que nosotros tenemos esta consulta, select, nombre, dirección, ciudad, from clientes. ¿Sí? Acá nos muestra entonces todos los clientes y nos muestra las tres columnas que hemos seleccionado en nuestra cláusula select. ¿Sí? Si nosotros queremos filtrar solamente que nos muestre aquellos clientes que están residiendo, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿cómo debiera hacer yo la consulta? Debiera colocar aquí el where, ¿sí? Y decir que la ciudad sea igual. Y recuerden que aquí en este caso, como es una cadena de caracteres, nosotros necesitamos colocar la comilla simple para poder encerrar esa cadena de caracteres. Y colocamos Buenos Aires. Cerramos la comilla simple y ejecutamos entonces nuestra consulta. Y nos trae entonces todos los registros que cumplan con la condición de que en el campo, en la columna ciudad, sea igual a Buenos Aires. Algo a tener en cuenta es que Oracle es
case sensitive, o sea que nosotros no podemos estar poniendo en nuestra cadena de caracteres, por ejemplo, de esta manera, supónganse, porque no nos va a traer ningún resultado, a menos de que sí exista en la base de datos. Por ejemplo, si yo coloco aquí todo con minúsculas y lo ejecuto, no me va a encontrar ningún valor. Y si también coloco, por ejemplo, la P larga nada más, tampoco seguramente me va a encontrar ningún valor. Exactamente. Siempre vamos a tener que colocar tal cual como está en nuestra tabla si es que lo hacemos de esta manera. También lo que podemos hacer, ¿sí?, trabajando justamente con los literales, es si queremos nosotros, vamos a copiar aquí esto, si queremos concatenar literales. Por ejemplo, supónganse eso, tenemos la columna nombre, la dirección y ciudad, y decimos, vamos a ejecutar la consulta. Supónganse que yo estoy buscando de Buenos Aires aquí, que me muestre el nombre y la ciudad. Entonces yo puedo copiar este valor y aquí entonces le digo ¿dónde? Nombre concatenado con la ciudad sea igual a mi primera cadena, que es esta que está aquí, cierro la cadena, concateno y abro la cadena y digo que es Buenos Aires. Cierro la cadena y ejecuto. Entonces, de esta manera nosotros podemos concatenar columnas para poder filtrar la información por más de una columna, ¿sí? Esto con respecto entonces al trabajo de lo que son con los literales en la cláusula where. Todavía no estamos tocando nada de todos los operadores que podemos utilizar en esta cláusula where. O sea, esto es lo básico para tener en cuenta cómo se va trabajando con la parte literal y con la parte numérica. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de las fechas? Nosotros tenemos aquí, vamos a borrar todo esto para que sea más fácil. Ahí está. Y vamos a cerrar aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en pedidos, la fecha, ¿sí? Y si nosotros vamos a data, nuestra fecha está como 04, el mes y el año. Este es el formato que nosotros estamos teniendo en nuestra base de datos. Entonces, volvemos aquí. Supónganse que nosotros vamos a hacer un select a ID pedido, ID cliente y fecha from pedidos. Y aquí nos estamos levantando entonces toda nuestra tabla. Si nosotros queremos filtrar por una fecha, nosotros lo podemos hacer utilizando la cláusula donde fecha sea igual, abrimos comillas simple y le decimos, por ejemplo, 8 de julio del 2013. Si nosotros ejecutamos, nos trae estos dos registros. ¿Qué hace el servidor de Oracle cuando ve un literal? Porque esto en definitiva es un literal. ¿Por qué? Porque está cerrado entre comillas. ¿Y esto qué es? Un campo fecha, que tiene un tipo de dato fecha. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación con un literal que tiene este formato y está siendo comparado con una columna de tipo fecha, el servidor de Oracle lo convierte automáticamente al formato fecha. Por eso es que puede realizar la comparación, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a comparar? O sea, ¿cómo es la conversión directa del literal? Lo convierte como el DD
que representa el día, ¿sí? El mon representa el mes. Y RR representa el año. Y aquí hay una buena consideración a tener en cuenta. Cuando el RR está entre 50 y 99, la fecha se convierte al siglo pasado. O sea, bueno, estamos diciendo siglo pasado como si fuera que pasó un montón de años. Bueno, estamos ya 13 años, ya estamos 14 ya, porque estamos en año nuevo. Estamos en el siglo presente, ¿sí? Si nosotros tenemos una fecha aquí entre 50 y 99, ahora que lo va a convertir al siglo pasado la fecha. Si es menor, va a quedar entonces en el presente siglo. ¿Sí? Esa es la forma en cómo se va convirtiendo la fecha. Ahora bien, fíjense, si yo aquí le digo de que lo coloco de esta manera, 2013, y lo ejecuto, también el servidor va a convertir, ¿sí?, este 2013, porque el I, o sea, las 4 I, también las convierte y toma el formato correspondiente para poder hacer la comparación, ¿sí? Entonces, esto es equivalente a esto que está aquí. Ahora, supónganse que yo coloque una fecha que sea aquí, por ejemplo, del 99. Si yo ejecuto, no me va a tomar ningún registro, pues yo, bueno, en esta tabla no tengo ningún registro del año 99. ¿Por qué no hacemos una prueba y un cambio? Bueno, si vamos aquí, por ejemplo, y vamos a colocar aquí 99 para poder cambiar la fecha y hacer la prueba, tenemos, y vamos a hacer el commit para que lo tome, ¿sí? Que aquí, muy bien. Entonces hizo el cambio correcto. Estamos en el registro 1 que hice el cambio, ¿sí? Entonces volvamos aquí. Vamos a cerrar aquí para que no quite espacio. Si yo aquí, por ejemplo, vuelvo a ejecutar, la fecha, bueno, 8 de julio, no me acuerdo cuál era la fecha que pusimos, 4 de julio. Muy bien, vamos de vuelta. 4 de julio. Entonces ahora sí hacemos control enter. Y bueno, ahí nos trae entonces la fecha del 99, ¿sí? Y entonces nosotros también podemos trabajar con las fechas sumando y restando valores. Eso también lo podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a colocar aquí nuevamente, si decimos, por ejemplo, la fecha, supónganse más 30 días, que sea igual al 9 de agosto, que es mi cumple. A ver si hay algún registro. Sí. Entonces, ¿qué va a traer? Va a traer la fecha que sumado 30 días de 9 de agosto. Y en este caso es el registro que es del 10 de julio. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que tenemos nosotros de trabajar con la cláusula where. Simplemente hemos dado un primer pantallazo de lo referente a trabajar con literales, con números y con la fecha. Hasta aquí entonces ha sido este video. Yo les voy a dejar entonces el archivito para que puedan descargar todas estas consultas que he realizado en la clase de hoy. Así que bueno, será hasta la próxima clase. Muchas gracias.